La época de la dictadura franquista fue muy polarizante en España. Cuando el resto del mundo parecía salir de una eterna lucha tras la Segunda Guerra Mundial, la nuestra no hacía más que empezar. Se creó una ilusión en la España unida, pero la división fue el arma más fuerte. Españoles, Franco ha muerto. Vale, pues yo soy Marc Ambroyé, soy nacida en Sevilla, fui fundadora del primer movimiento por la libertad sexual en Andalucía que convocó la primera manifestación en 1978. En 2007 fundé la Asociación de Transexuales de Andalucía, de la que soy su presidenta, y en todo este tiempo, bueno, pues tiene un papel fundamental en la lucha por la liberación y por la igualdad de las personas trans, consiguiendo en 2014 la ley más avanzada de España y de Europa, porque por primera vez se despatologizaba las identidades trans y por primera vez también se introduce el principio jurídico de la libre determinación, que en concreto viene a reconocer a las personas trans como sujetos de derecho. Bueno, yo siempre digo que a mí la vida me atravesó con dos cosas que yo no elijo. Una es la pobreza, venir de una familia humilde, de nacer en un barrio periférico, y otra es mi identidad, dos situaciones a las que me tengo que enfrentar sin elegirla, pero de las que tomo conciencia. Primero, conciencia de clase, saber que soy de una clase que por el hecho de haber nacido en una clase humilde, pues me es privada el acceso a la universidad, tener que trabajar con 14 años, vivir en barrios que carecían de servicios públicos como alumbrado, como señalización de tráfico, semáforos, guarderías juveniles. Eso me hace tomar conciencia de clase. Pero después también, cuando tomo conciencia de mi identidad, más que de mi identidad, de mi disidencia sexual, ¿no? Porque a mí me tocó vivir una época donde no había, no se sabía distinguir entre orientación ni identidad. Incluso yo creo que para el franquismo, y el franquismo es una época, es una cultura, fue una manera de entender, de vivir. No solamente nos referimos a la figura de Franco, el franquismo, como te he dicho, fue pues eso, una manera de entender, de vivir, de unos valores, y en el franquismo, lógicamente, la miopía era tan grande que para él todos éramos maricones, con lo cual a mí me toca vivir una infancia, una adolescencia y casi una temprana juventud sin saber quién yo era. Pero sí rápidamente también tomo conciencia de por qué, por el hecho de amar o de ser diferente, teníamos que ser consideradas enfermas o enfermos, o éramos un delito para la justicia, unos inmorales para la Iglesia, ¿no? Y eso me hace de nuevo pues retomar pues esa conciencia de decir, tener conciencia de injusticia. Había en Barcelona ya un movimiento organizado que se organiza allá por los 70, cuando precisamente la ley de vago y maleante pasa a llamarse Ley de Peligrosidad Social, una ley que persigue principalmente a los homosexuales, y ya en los 70 nace un movimiento de resistencia del que yo tenía conciencia, con el que me pongo en contacto pues, por el 74, por el 75, viajo a Barcelona, estoy en casa de Armand de Fluvià, que Armand de Fluvià es el padre o la madre del movimiento por la libertad sexual en el Estado español. Estoy en su casa 5 o 6 días y es como si hubiese hecho un máster de cómo enfocar la lucha por la libertad sexual en aquellos momentos. Vuelvo a Sevilla. Yo ya tenía un grupo incipiente
de amigos que había conocido en el ambiente, el ambiente gay de la noche sevillana, y decidimos, bueno, empezar a reunirnos, empezar a hablar de nuestras cosas, el por qué teníamos que tener miedo, el por qué teníamos que salir escondidos y escondidas, incluso si teníamos mala suerte podíamos ser objeto de prisión, y de prisión en unas circunstancias un poco especiales. No había juicio, no tenías derecho a abogado. En el momento en que te detenían ibas a la cárcel y sin saber si el juez pues para ti te condenaba a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3 años, ¿no? Eso suponía para muchas familias también vivir una vergüenza pública, porque era detener a un hijo o una hija y que la vecindad dijera ¿y por qué la han detenido? O sea, era algo fuerte, porque claro, el único delito que habían cometido las personas o que cometían las personas era amar o ser diferente. Bueno, pues la primera manifestación que tuvo lugar en España de una manera visible, yo diría muy valiente, fue en 1977 en Cataluña, que sale de Plaza de Cataluña y termina en las Ramblas de Colón, pensaba terminar allí, porque verdaderamente para los convocantes fue algo insuperable, superó el número de personas. No nos creíamos que en una época donde la dictadura todavía reciente y sobre todo las leyes represivas no eran ausentes de detenciones, de muchas veces hacían redadas en los bares de ambiente. Había un sector de personas, sobre todo los militantes que trabajaban, estaban perseguidos y vigilados por la brigada político-social del franquismo, y no se esperaba mucha gente en ese contexto, ¿no? Pero aún así cerca de 5.000 personas inundaron las Ramblas de Cataluña. Salió esa manifestación y como a los 5 o 10 minutos apareció la policía con unas cargas policiales brutales, dispararon botes de humo, bolas de goma, con las porras golpearon a la gente. Hubo un momento de totalmente disturbio y de inseguridad colectiva, de salir la gente corriendo, sillas volando de las sillas que había por lo alto de la Rambla, y posteriormente esa manifestación sí que estuvo muy condenada, el abuso policial, no solamente por la prensa o por las asociaciones democráticas ya del Estado español. Estamos hablando del 78, ya había partidos políticos legalizados en la democracia, sino que también fue muy contestado por Francia, por Londres, que le tiraron de la oreja pues al Estado español diciendo que no, que el abuso policial y las cargas policiales habían sido desmesuradas, ¿no? En abril del 78, en Sevilla, yo fui anfitriona al recibir a todos los colectivos que entonces estábamos vigentes y de manera activa en diferentes comunidades del Estado español, como puede ser Galicia, Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía, y nos reunimos aquí en Sevilla a través también de un organismo que creamos, que fue la Coordinadoras de Frentes de Liberación Homosexual del Estado español, más bien conocida como COFLE, y que en esta reunión lo que pretendíamos era salir un mismo día, a una misma hora, con un mismo cartel, para que de diferentes puntos de la geografía española golpeáramos, digamos, al régimen que todavía tenía vigente leyes represivas y que aún en sus cárceles tenían presos de libertad a muchos homosexuales y a muchísimas personas trans. Pues bueno, pues esa reunión tuvo aquí en Sevilla en abril o marzo del 78, y acordamos salir el 25 de junio del 78 desde Madrid, desde el País Vasco, desde Cataluña. Por eso la manifestación de Andalucía el 25 de junio del 78
fue la primera también en Andalucía, la primera también en Valencia, la primera en Madrid, la primera en Galicia, la primera en País Vasco. Fue una jornada de lucha brutal y determinante, porque verdaderamente eso surgió en junio del 78 y conseguimos que ese mismo año, en diciembre del 78, antes que finalizara el año, en un Consejo de Ministros por el entonces gobierno de Adolfo Suárez, se decidiera excluir de la Ley de Peligrosidad Social los actos de homosexualidad, entrando en vigor en enero del 79, y desde enero del 79 dejamos para la justicia de ser unos delincuentes, y a partir también de esa fecha empezaron a salir de las cárceles por las personas que estaban por el hecho solamente de ser homosexual o por el hecho de ser transexual. Bueno, yo te puedo decir que la primera manifestación de la que fui promotora y convocante a través de esa organización que fundo, que fue el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, yo te diría, más que valiente, era el ímpetu de la juventud. Yo no sabía, yo muchas veces hice cosas y dije, qué valiente. Fíjate, la noche anterior a la manifestación, como en aquella época carecíamos de fondos y de medios para pegar carteles, salimos a pintar las calles, pintamos todas las calles, pintamos incluso el Palacio de Justicia en horas nocturnas y con miedo, porque el cuartel de la Guardia Civil estaba como a 25 metros de donde estábamos pintando, y ese riesgo que corríamos, ¿éramos conscientes de ello? Yo creo que no, porque si yo me lo pienso ahora, igual no lo haría a estas alturas, porque recuerdo que precisamente el régimen, la manera que tenía de contestar a todas las personas que hacían pintadas, era un tiro en la cabeza. O sea, muchísimos jóvenes murieron sin llegar a terminar la frase. Hay gente que querían pan, libertad y justicia, y en la primera palabra de justicia ni se terminaba y le daban un tiro en la cabeza, con lo cual, y fíjate tú, además, a 25 metros del cuartel de la Guardia Civil. Eso hicimos la noche anterior como preámbulo para crear ese ambiente que iba a tener al otro día. Pues incluso teniendo la experiencia del año anterior, que habían cargado de manera brutal, nosotros no sabíamos cómo iba a reaccionar la policía. De hecho, cuando después del mitin, porque en Sevilla se convocó un mitin en la calle Calatrava, al que acudieron más de 1000 personas, era algo también que yo ni me lo creía. A mí me dejaron el local unas compañeras de comisiones obreras, que le pedí el local, y yo misma digo, bueno, esto es grandísimo, era un local tan grande como este patio, o más largo, era más largo, de ancho igual, pero más largo. Y yo decía, digo, aquí cuando vengamos 30 o 40 maricones, esto se va a ver destartalado y vacío. Bueno, mi sorpresa fue que el mitin estaba convocado a las 11 de la mañana y a las 11 menos 5 allí no cabía un alfiler. Hubo gente hasta de pie, y aquello me subió por arriba, me llené de adrenalina, y en el mismo mitin dije, tenemos que salir a las calles, no solamente nos vamos a quedar aquí, y convoqué en ese mismo instante una manifestación que partía de la Plaza del Triunfo hasta el Palacio de Justicia. Yo le dije a la gente, salimos de aquí, nos disolvemos y nos encontramos todos en media hora en la Plaza del Triunfo. Así fue, nos encontramos allí en Plaza del Triunfo, empezamos manifestación, todo lo que es Avenida de Constitución hasta llegar a Puerta Jerez. En Puerta Jerez doblamos por la calle San Fernando, y allí sí que de nuevo hubo un momento de mucho nerviosismo y de mucho miedo, porque nos sale al paso la policía, se nos cruza la policía en medio de la manifestación, preguntan quién ha organizado esto, y todo el mundo está. Me señalaron a mí, y claro, fui rodeada por agentes de policía, por un inspector que era 3 veces más grande que yo. Yo era una persona muy flaca, yo no creo que pesaba ni 55 kilos, era muy flaca, muy menudita, y entre ese hombre tan grande que parecía como un gorila, pues yo me quedé un poco como intimidada, pero de nuevo el ímpetu de la juventud, que no la valentía, vamos a llamar a las cosas como son,
pues me hizo ser valiente, sin ser valiente, y me dijo el tío, pero usted ¿por qué ha convocado esto? Digo, porque tenemos que luchar porque la ley esta que nos persigue tenga que ser abolida. Dice, bueno, pues esto no tiene permiso y esto hay que disolverlo aquí. Y yo le dije al tío, usted tiene dos opciones. Y el tío me dice, ah, sí, ¿me puedes contar cuáles son esas dos? Digo, bueno, la primera es, o nos deja usted terminar, leemos el meeting, leamos el manifiesto que tenemos escrito y después nos disolvemos, o aquí mismo, si usted quiere, me lleva presa. El tío se quedó así un momento pensando, yo me hice así como la valiente y bueno, dijeron, continuar, pero os disolvéis cuando termine. Y creo que fue precisamente porque después de la manifestación del 77, como he dicho anteriormente, que hubo una carga policial desmesurada y la gran crítica que tuvo el gobierno por haber hecho ese abuso de fuerza y de violencia, creo que en el 78, sin saberlo, había como una orden de no intervención brutal, ¿no? De sí estar presente la policía en las manifestaciones, pero de no intervención. Y bueno, pues recurrió a la manifestación, terminamos en el Palacio de Justicia, palacio que haya sido, como he dicho anteriormente, pintado la noche anterior, con pintadas de amnistía, con pintadas de libertad sexual. Ay, se me olvida un detalle también muy hermoso y muy bonito, algo que yo creo que a pesar de haber transcurrido, pues a lo mejor 42 años, hoy día no se podría hacer, que fue desplegar desde la Giralda una pancarta pidiendo libertad sexual, una pancarta que tenía 30 metros de larga y que se fue tirada por un comité del mar mientras que estábamos dando el meeting en la calle Calatrava. Un grupo de compañeros se acercaron a la Giralda, subieron y lograron tirar la pancarta, bueno, pancarta que duró lo que duró un caramelo en la puerta de un colegio, pero por lo menos tuvimos el tiempo de que estuviera ondeando y de tener alguna fotografía para recuerdo histórico de aquel momento, que fue el momento decisivo, porque fue un momento de salir a las calles para decir hartas y hartos estamos de ser peligrosos para la justicia. Y fue decisivo porque, ya digo, la suma de todas estas manifestaciones del 78 consiguió que de la ley fueran excluidos los actos de homosexualidad. Pasado ya el 25 de junio del 78, como a los 5 o 6 días nos llega la noticia que en Cataluña habían detenido a Ocaña, a Nazario y a Polo, que eran además 3 andaluces, ¿no?, que lo detuvieron, y nosotros rápidamente nos movilizamos desde aquí, desde el mar. Por un lado sacamos una nota de prensa exigiendo su libertad inmediata, pero no nos quedamos solamente con la prensa. Éramos muy incendiarias, muy revolucionarias, y pintamos toda serie de pintadas pidiendo libertad para Ocaña. Y bueno, no solamente fue una movilización en Andalucía, sino que fue en más lugares de España, y bueno, lo soltaron a los 2 o 3 días. Ocaña se interesó por mí, que es quién era yo, nos conocimos y llegamos a ser grandes amigos y amigas, y cada vez que yo iba a Barcelona, su casa era mi lugar de residencia, y bueno, pues fui amigo suyo hasta su fatal muerte, ¿no? El salir travestido a la calle, así me mira más la gente y así yo me puedo meter más con la gente y puedo provocar. Todo el transvestismo y todo el vestirme de mujer es una cosa que a mí me lleva desde pequeño, que como la sociedad me ha jodido tanto, y una vez que yo me despierto, que me he quitado la venda de los ojos, como dicen las coplas, entonces cuando salgo a la calle uno de mis mayores placeres es provocar. Bueno, pues el movimiento homosexual de Acción Revolucionaria nace en Sevilla, bueno, pues en el 75, no sé si a mediados, no sé si a finales, pero tuvimos una gran presencia en la vida social, cultural y política de la ciudad. Eso todo fue un acto previo hasta el día de la manifestación, donde se recogieron firmas para la abolición de la ley en la misma calle Sierpe, en muchas facultades. Dimos conferencias en la Facultad de Derecho, la Facultad de Historia,
Historia, en la Facultad de Filosofía, nos invitaban muchas asociaciones juveniles. Recuerdo también en la Escuela de Magisterio que una vez nos invitaron los alumnos y cuando voy a entrar me encuentro el salón de actos cerrado, a calicanto, precintado, y en la puerta 3 o 4 furgones de la policía que venían a detenerme. Tuve que salir por otra puerta que los compañeros, los estudiantes me dijeron: por aquí sal, que no te van a ver. En fin, vivimos esos momentos también. Fue un movimiento, digamos, asambleario, donde la líder del movimiento pues fui yo, por muchas cosas. Primero por mi carácter de liderazgo, pero también porque había compañeros y compañeras que no podían ser visibles, o porque en sus casas igual no lo sabían, o porque eran profesores, o porque eran empleados de banca. En fin, pues, por distintos motivos había gente que, aunque participaba en las asambleas de manera activa, después, de cara a la visibilidad, a los medios de comunicación, pues no podían ser visibles por los motivos que, bueno, también tenemos que recordar que en aquella época sí que había que ser valiente, ¿no? Porque ser visible, ya teníamos una ley que por el hecho de ser homosexual te podían meter preso, pero si encima era una organización de homosexuales, podía estar equiparado a una banda de delincuentes, a una banda terrorista, ¿no? De hecho, teníamos una persecución, digamos, una vigilancia por los servicios de la Brigada Político-Social de Franco, ¿no? Pues era un movimiento, como te he dicho, asambleario, laico, apartidista. No lo controlaba ningún tipo de partido político. En el movimiento había gente que no estaba afiliada a ningún partido político, otras que sí, a diferentes partidos políticos, a centrales sindicales, pero era un movimiento apartidista, que no apolítico, asambleario, laico, y que además entendíamos que nuestra lucha era una lucha que teníamos que hacer de manera interseccional y cruzada con otras luchas. Por eso se creó también en Sevilla una cosa que se llamaba Coordinadora de Movimientos de Marginados Sociales. Le dijimos lo de marginados sociales no porque nos consideramos marginados sociales, sino como una herramienta política de subversión, y ahí estaba pues el movimiento feminista, el movimiento por la objeción de conciencia, que empezaba a surgir ya un movimiento en contra del servicio militar obligatorio. Estaban los presos en lucha, en fin, estaba el movimiento también que había surgido este movimiento de la gente con diversidad funcional, pidiendo pues que las calles estuvieran accesibles. O sea, éramos una piña, teníamos reuniones, y si el movimiento feminista convocaba algo, ahí estábamos todas. Si el MAR convocaba algo, ahí estábamos todos. O sea que fue algo también, un frente de lucha muy bonita, y ese fue un poco la historia del MAR, ¿no? ¿Dónde nos reuníamos? Pues esto también es algo como paradójico, grotesco, incluso hasta cómico, ¿no? Porque yo en aquella época pertenecía a las Juventudes Obreras Cristianas, tenía un gran cargo en esa organización, por lo tanto tenía acceso a los locales que tenía esta organización dentro del Palacio Arzobispal de Sevilla. En un lateral había unos salones donde se reunía, y ahí reunía yo a todos los maricones de Sevilla. Muchas veces digo, en las faldas de los curas preparamos la revolución sexual en Sevilla, y era en el Palacio Arzobispal, donde semanalmente pues nos reuníamos. Aquello también era muy gracioso, porque claro, éramos asambleas de 25 y 30 personas, y también un poco en esta ignorancia de yo decirle a la gente, había un conserje como en todos los lados, y yo le decía a la gente: maricones, por favor, cuando pasemos por ahí, controlarse. Y era como cuando a un niño chico le dice: no del portazo, y pegaba 3 portazos. Pues aquello peor era. Y yo ahora con la distancia me meaba de risa, pero digo, valientes los maricones la que me han hecho pasar, porque claro, cuando pasaban por el delante del consejo, las plumas, ¡ay, niña, esto, lo otro! Y yo decía: maricones, por favor, comportarse, claro, porque el tío de allí, pues igual se creía que yo era un grupo de gente cristiana con la que yo me reunía, y no sabían que era un grupo de maricones que estábamos preparando la revolución por la libertad sexual en Sevilla. Y eso también es anecdótico, y es algo, bueno, pues que hay que contar también, y que fue bonito.
Bueno, yo tendría que decir que después del 79, y es importante que lo diga, yo encuentro el amor de mi vida, yo me encuentro a mí misma. Yo en aquella época había estado viviendo como un gay porque tampoco tenía referencia, tampoco encontraba palabras para ponerle a lo que a mí me pasaba, y fue después del 79 pues cuando aparece Vivi Anderson en la prensa, salen más personas trans en las revistas que estaban ya en el post-franquismo, que había una interview, una que se llama Lide, otra Papillón, y fue cuando yo veo a mujeres trans, que en aquella época se le llamaban travesti, ¿no? Y es cuando dije yo, esto soy yo, ¿no? Entonces decido hacerme un paréntesis en mi vida y hacer, como siempre dije yo, ahora en vez de una revolución social, una revolución en mi persona. Llegar a ser quien siempre fui, ¿no? Digo, ahora es momento de hacer esta revolución en mí misma. Hago mi tránsito social a la mujer que siempre fui y encuentro el amor de mi vida, que fue un gallego con el que estuve 13 años, y prácticamente hasta el 2007 cuando Zapatero aprueba la ley de cambio de nombre para las personas trans. De nuevo vuelvo al activismo porque como había sido un referente para muchas personas, yo tenía una tienda, entonces pues mi tienda se convirtió como la sede de un sindicato, todos los días niñas, y esto cómo se hace, y esto cómo se hace. Entonces bueno, pedí un espacio en el centro cívico de La Sirena, convoqué a todas las chicas trans que yo conocía, también con la suerte que vinieron cerca de 40 personas, y ahí les explico, bueno pues mira, el proceso es este, hay que pedir esto, hay que pedir, en fin, les explico un poco los requisitos para el cambio de nombre, y allí junto, entre la inquietud de muchas mujeres, dijeron, ¿y por qué no nos constituimos en una asociación de personas trans si nos siguen dando palizas, si nada más que nos dejan trabajar en la prostitución, si no podemos estudiar en las universidades, si muchas de nuestras familias nos echan de nuestras casas? Y vi que de nuevo debería de volver al activismo, pero en esta ocasión volver ya desde mi propia identidad, volver ya para luchar pues por aquel colectivo, dentro del colectivo LGTBI, el más discriminado, el más pisoteado. Incluso, fíjate, me duele decir que después de 42 años, después de que nosotras, las mujeres trans, abrimos las grandes avenidas por donde hoy circulan los orgullos gay, aún nosotras todavía no tenemos equiparados derechos tan básicos como son el acceso al trabajo, como es planes de estudio que nos proteja de la discriminación, como es poder practicar el deporte, como es el derecho a una atención sanitaria que no nos trate como enfermas ni como enfermos mentales. Hay una desprotección jurídica de la juventud. O sea, estoy hablando en presente, por lo tanto esto responde porque es necesaria todavía seguir luchando, sobre todo las personas trans. Las personas trans tenemos que seguir luchando porque fuimos las que con nuestros cuerpos nos enfrentamos a los peores sistemas más totalitarios, pero hemos sido las olvidadas de la democracia. Por lo tanto, creo que la sociedad en general tiene una deuda con nosotros, el Estado tiene una deuda con nosotros, la democracia tiene una deuda con nosotros, que esperemos que se cumpla en este año, porque de manera activa estoy luchando pues por una ley como la que conseguimos en Andalucía en 2014, que de nuevo situó a Andalucía pues a la vanguardia de España y a la vanguardia de Europa. Una ley que fue replicada en Madrid, en Valencia, en Aragón, una ley que ha conseguido estar presente en 8 o 10 comunidades del Estado español, pero que se enfrenta a los techos competenciales que tienen las autonomías, ¿no? Por lo tanto, es necesaria una ley de ámbito estatal, pues primero para acabar con la desigualdad territorial que ha supuesto la aprobación de leyes autonómicas, que no es lo mismo vivir en Andalucía que vivir en Galicia, o que vivir en Asturias, o que vivir en Castilla-La Mancha, o que en Castilla y León, donde no la tiene. Con lo cual esto está dibujando un mapa de desigualdad territorial, y es por ello donde mi activismo está centrado ahora en conseguir una ley
que despatologice a las personas trans en todo el Estado español y que nos reconozca como sujetos de derecho. Una ley que tenga la simbología de venir a reparar esa deuda histórica que la democracia tiene con las personas trans y una ley que permita que las personas trans seamos iguales en derecho, pero humanamente diferentes.